Misterios ocultos en las entrelíneas bíblicas revelan el punto culminante de la narrativa de la escalera de Jacob. A lo largo de generaciones, esta historia ha fascinado e intrigado a la humanidad, trascendiendo las páginas sagradas. La expresión escalera de Jacob ha adquirido vida propia, superando los límites de las escrituras para convertirse en el título de películas, libros, flores e incluso bautizando dispositivos electrónicos. Pero, ¿cuál es la origen secreta de esta enigmática expresión? El enigma se devela en el libro de Génesis, capítulo 2, donde se menciona la misteriosa escalera de Jacob. En este relato, Jacob, destinado a ser el patriarca de Israel, se encuentra en una fuga desesperada de su hermano gemelo Esaú. En Génesis 25, se revela que Jacob hábilmente engañó a Esaú, haciendo que intercambiara su derecho de primogenitura, una herencia de valor inestimable, por un plato de sopa, un precio aparentemente bajo para una recompensa tan grandiosa. Sin embargo, las artimañas de Jacob no se detienen ahí. En Génesis 27, se atreve a llevar su juego a un nuevo nivel, haciéndose pasar por su hermano Esaú para engañar a su propio padre anciano y casi ciego. A través de este ardid, busca recibir la bendición destinada al primogénito de la familia. Lo que sigue es un enredado laberinto de decepciones que culminan en Jacob, asumiendo no solo las bendiciones físicas, sino también las espirituales de su clan. Un destino entrelazado por el misterio y la astucia, el robo de la bendición y del derecho de primogenitura a su hermano mayor, Esaú. Las consecuencias de este acto resuenan a lo largo del tiempo, sumergiéndonos en una trama ancestral de intrigas y secretos. La escalera de Jacob nos transporta más allá de lo evidente, llevándonos a explorar los rincones más profundos de la naturaleza humana. ¿Qué puede revelar esta milenaria historia sobre nuestras propias elecciones y dilemas? ¿Qué tesoros ocultos se esconden en las entrelíneas de esta narrativa? Las respuestas se encuentran en el corazón de la Biblia, esperando ser desentrañadas por aquellos que se atreven a sumergirse en la grandeza de sus palabras. Por esta razón, la palabra de Dios en Génesis 27, verso 41, menciona que Esaú odió a Jacob por la bendición con la que su padre lo había bendecido. Al darse cuenta de esto, la madre de ellos, Rebeca, envió a Jacob a refugiarse con su hermano Labán. Jacob esperaba encontrar una esposa y establecer una nueva vida allí, lejos de la furia de su hermano. Con el permiso de su padre, Génesis 28, versículo 5, Isaac envió a Jacob lejos, a Padán Aram, a la tierra de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Jacob decidió acampar solo bajo las estrellas, huyendo con nada más que una piedra como almohada. En ese momento, el corazón de Jacob probablemente estaba lleno de arrepentimiento por el pasado, soledad en el presente e incertidumbre sobre el futuro. Pero luego, la historia toma un giro grandioso. En Génesis 28, versículos 11 y 22. Leemos que Jacob llegó a un lugar donde pasó la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de ese lugar, la puso como almohada y se acostó allí. Y soñó. He aquí, una escalera estaba apoyada en la tierra, y su extremo superior tocaba los cielos. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba en la cima y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y se extenderá hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he hablado. Jacob se despertó de su sueño y dijo: Sin duda, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo:
qué temible y maravilloso es este lugar. No es otro que la casa de Dios. Este es el portal de los cielos. Entonces Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como una columna, un monumento al sueño que había tenido. Derramó aceite sobre la parte superior de ella para consagrarla y llamó a ese lugar Betel, la casa de Dios. El nombre anterior de esa ciudad era Luz. Jacob hizo un voto diciendo: «Si Dios está conmigo, me guarda en este viaje que estoy haciendo, me da comida para comer y ropa para vestir, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he erigido como columna será la casa de Dios, un lugar sagrado para mí, y de todo lo que me des, te daré el diezmo como ofrenda, para expresar mi gratitud y dependencia de ti». Este es el primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios, similar al de Abraham en Génesis 15. También es importante señalar que Jacob tiene casi la misma edad que Abraham, cuando Dios le dijo que dejara su casa y viajara a una nueva tierra. Una escalera erigida en el suelo se describe más precisamente como una rampa o una estructura similar a una escalera construida contra la muralla de una ciudad. Jacob no solo recibió una visión de Dios, sino también un mensaje. La palabra para Jacob confirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac. Sus descendientes serán como el polvo de la tierra, y todas las personas de la tierra serán bendecidas a través de él. Esta es la primera vez que Jacob escucha la promesa de Dios. Aunque no era información nueva, se volvió real para él cuando se dio cuenta de que era la promesa de Dios. Cuando Jacob se despertó de su sueño, sabía exactamente lo que había sucedido. Concluyó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». El lugar no había cambiado. Seguía siendo el desierto con solo una piedra como almohada, pero Dios se manifestó en ese lugar. Apareció ante Jacob en su quebrantamiento y cansancio, porque necesitaba que Jacob llegara al final de sí mismo antes de depender de Dios. Sabemos que Jacob tuvo un nuevo encuentro con Dios porque tenía miedo, no de Esaú, sino del único y verdadero Dios. El temor más grande había expulsado un temor menor, porque el poder de Dios triunfó sobre el poder de Esaú. Jacob había dormido en un lugar específico, pero después de ver a Dios, se despertó y dio al lugar el nombre sagrado de Betel. Lo que antes era un lugar oscuro se transformó en un espacio sagrado. Nada había cambiado en la situación de Jacob. Todo lo que cambió fue la nueva visión de Dios por parte de Jacob, y eso cambió todo. La ciudad anteriormente llamada Luz fue transformada en Betel, que significa casa de Dios. Jacob derramó aceite sobre la piedra áspera que le sirvió de almohada, convirtiéndola en la piedra fundamental de un altar centrado en Dios. Santificó ese lugar oscuro reconociendo invisiblemente lo sobrenatural en el mundo natural hostil. Aunque Jacob había logrado un gran golpe al reclamar la línea de herencia familiar para sí mismo, Dios quería que entendiera que, aunque era el heredero elegido de Dios para cumplir las promesas a Abraham, multiplicando sus descendientes en una gran nación que Dios llamaría suya, Dios estaba en control, no Jacob. El plan se llevaría a cabo a la manera de Dios, no de Jacob. Tomaría tiempo antes de que Jacob entendiera completamente esta verdad. Este es el momento visual que Jacob vio en el sueño. Pero ¿qué significa esto en su encuentro con Natanael y el Señor Jesús? Hace una aparente referencia a este incidente. Natanael había conocido a Felipe después de experimentar una alegría renovada. Felipe estaba ansioso por compartir esto con alguien, así que decidió hablar con Natanael. Mantuvo su explicación simple y breve, diciéndole a Natanael que había encontrado al Mesías, anunciado por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Natanael tenía sus reservas, ya que Nazaret era una ciudad menospreciada de Galilea. Le parecía imposible que el Mesías viviera en un vecindario tan pobre, y su mente estaba ocupada con esa pregunta:
así que decidió expresarla. Felipe no planteó ninguna argumentación. Sintió que la mejor manera de abordar las objeciones era presentar directamente a las personas al Señor Jesús. Juan 1:47 relata que Jesús vio a Natanael acercarse y le dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay falsedad ni engaño». Este versículo muestra que Jesús sabía todas las cosas, incluso sin haber conocido a Natanael antes. Sabía quién era. Natanael quedó sorprendido de que un completo desconocido le hablara como si lo conociera. Pero Jesús oyó, aunque estuviera tan oculto. En Juan 1:49, Natanael respondió: «Rabí y maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús respondió: «¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Verás cosas mayores que estas. En verdad te digo, que verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Juan 1:50-51. Cada vez que Jesús introducía una declaración con las palabras en verdad, estaba a punto de decir algo muy importante. Aquí, dio a Natanael una visión del tiempo futuro, cuando regresaría para reinar sobre toda la tierra. En ese día, el mundo sabrá que el hijo del carpintero que vivió y fue menospreciado en Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios y el Rey de Israel. El cielo se abrirá. El favor de Dios reposará sobre el rey mientras reina con Jerusalén como su capital. Natanael probablemente estaba reflexionando sobre la historia de la escalera de Jacob, con sus ángeles subiendo y bajando. Esa escalera es una imagen del mismo Señor Jesucristo, el único acceso al cielo, donde los ángeles de Dios subirán y bajarán. Acerca del Hijo del Hombre, Jesús le dijo a Natanael que había visto solo pequeñas demostraciones de su mesianismo. En el futuro reinado de Cristo, Natanael verá al Señor Jesús revelarse plenamente como el Hijo ungido de Dios. La escalera ilustra la relación entre Dios y el hombre, mostrando que el Dios que creó el universo desea una conexión cercana con su creación, especialmente con la humanidad. Él es aquel que inicia esta conexión, discusión y amistad, así como la escalera de Jacob ilustró la conexión entre Dios y el hombre. Jesucristo es la conexión espiritual, el mediador y la escalera, para llenar la brecha creada por el pecado entre Dios y los hombres. Por eso es el mediador de la nueva alianza, para la redención de las transgresiones que había bajo la primera alianza, los que son llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:9-15. Jesucristo iniciaría una nueva alianza espiritual disponible para todos, intercambiando nuestros pecados por su justicia y permitiéndonos conocer a Dios y disfrutar de la relación íntima que Él pretendía desde el principio. Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios, como incluso lo declaró un soldado romano en la cruz. Como cristianos, vemos el sueño de Jacob como altamente simbólico, representando al mediador Jesucristo, que vino a la tierra y se convirtió en esa escalera para que pudiéramos reconectar la relación con Dios que se rompió debido al pecado. Romanos 5:1-2. Una vez justificados, declarados inocentes ante Dios, libres del pecado por la fe, entendemos que tenemos paz con Dios y la alegría de la reconciliación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías ungido. Por medio de Él, también tenemos acceso, por la fe, a este estado notable de gracia en el cual permanecemos firmes, seguros y protegidos, regocijándonos en nuestra esperanza y en la confiante certeza de experimentar y disfrutar de la gloria de nuestro gran Dios. La manifestación de su excelencia se realiza de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús fue nuestro ideal, la escalera de Jacob que vino a la tierra de la línea de Jacob y, mediante las providencias de Dios, nos rescató para que pudiéramos vivir en el cielo por toda la eternidad. La reacción de Jacob a esta visión sugiere que él podría haberse convertido en un verdadero creyente en esa ocasión.
El sueño de Jacob enfatiza la gracia iniciadora de Dios, no porque él fuera justo, sino debido al llamado de Dios y a la fidelidad de Abraham. Jacob fue la tercera generación en recibir las promesas del pacto abrahámico. Como Jacob probablemente nunca había escuchado la voz de Dios antes, el Señor se identificó a través de Abraham e Isaac. La escalera, en realidad más parecida a una escalera mecánica, según los hebreos, sugiere que estaba en movimiento, con una escalera subiendo y otra bajando, y ángeles. Cuando Jacob se despertó, le prometió a Dios el diezmo de todo lo que creó. Al observar a los personajes de Génesis, podemos ver paralelos con Jesús. Volvamos al momento en que a Abraham se le instruyó que ofreciera a Isaac como sacrificio. Fue dirigido a una montaña específica conocida como Moriah. Años después, esa misma montaña se conoció como el Gólgota, el lugar donde Dios sacrificó a su único hijo. Adán y Eva, en medio del castigo, recibieron una promesa en Génesis 3. Dios dijo a la serpiente que la simiente o descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, así como la serpiente heriría el talón de la descendencia. Un talón herido no es fatal, pero una cabeza aplastada sí lo es. Esta es la primera promesa de que algún día Dios vencería a Satanás de manera fatal. Ahora sabemos quién ató al hombre fuerte y destruyó su victoria final vendría a través de Cristo, la simiente de la mujer. En la Biblia, Dios a menudo se comunicaba con las personas a través de sueños, proporcionando información importante y guiándolas en las acciones que había planeado para ellas. Hoy en día, Dios nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene muchas historias como la de Jacob y principios específicos y claros por los cuales desea que vivamos. Dios también nos habla a través del Espíritu Santo cuando oramos, escuchamos sermones y salmos, interactuamos con otros creyentes y pasamos tiempo a solas con Él. La clave es practicar la palabra y no solo oírla. La historia de Jacob demuestra que incluso cuando decepcionamos o no mostramos completa lealtad, Dios no nos abandona. Él espera que entreguemos completamente nuestros corazones a Él. Buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida. Aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformarte. A história fascinante de Jacob nos leva por uma jornada intrigante, onde a conexão entre Deus e o homem se desdobra de maneiras surpreendentes. No decorrer de seus desafios e triunfos, Jacó não apenas enfrentou suas próprias lutas, mas também refletiu a esperança de uma redenção que viria através do Messias prometido. Ao analisarmos os paralelos entre Jacó e a vida de Jesus Cristo, percebemos como essa história transcende os limites do tempo, revelando-nos verdades eternas. A visão de Jacó da escada, com anjos subindo e descendo, não é apenas um acontecimento isolado, mas uma representação simbólica do acesso espiritual que Jesus Cristo proporcionaria à humanidade. Ao considerarmos os momentos críticos da narrativa, como a promessa de Deus a Abraão e a oferta de Isaque, vemos sombras do sacrifício final, que ocorreria séculos depois no Gólgota. O plano divino de redenção se desdobra através desses eventos, apontando para o cumprimento das promessas feitas à humanidade caída. Agora, convido cada um de vocês a se aprofundar nessa história, a buscar suas próprias conexões e a compartilhar conosco suas reflexões nos comentários. O que essa narrativa significa para você? Como ela ressoa em sua jornada espiritual? Compartilhe suas percepções e continue explorando essas verdades transformadoras. Não se esqueçam de deixar seu like se apreciaram a mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. A história de Jacó é um convite para todos nós explorarmos os mistérios da fé e encontrarmos significado nas promessas divinas. Agradeço a todos por fazerem parte desta jornada e nos vemos em futuras explorações espirituais. Hasta la próxima. El libro de Ezequiel es el más descuidado de la Biblia.
En la época de Ezequiel, marcada por tiempos difíciles, Sedequías era el último rey títere de Judá. Recibió la autoridad para gobernar en Jerusalén con un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada nuevamente y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Mataron a cada uno de sus hijos frente a sus ojos para que pudiera ver que la línea real había terminado. Luego le arrancaron los ojos para que lo último que viera fueran sus hijos siendo asesinados. Después, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. En ese momento, Ezequiel fue llamado a predicar, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia en la tierra de Babilonia. La música cautivadora en realidad trata sobre un renacimiento en un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor Dios, que deseaba proporcionar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. Debido a su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra. Las personas se convirtieron en cautivas en la tierra exótica y lejana de Babilonia. Estaban abatidas, y la visión del Valle de los Huesos Secos se trata principalmente de los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar por ellos alrededor, y he aquí había muchos esparcidos por el valle, y he aquí estaban muy secos. El Señor no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una percepción vívida de ser llevado a un valle lleno de huesos secos. Su sequedad indica que han estado allí por mucho tiempo. Los huesos también sugieren que el valle solía estar habitado, pero ya no. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las palabras de Dios y las reglas familiares, más probable es que se conviertan en un esqueleto, incluso algunos. Cristianos que anteriormente caminaban con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que fueron en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos del Señor, ya que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra, y paz. No provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y él me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener la vida, afirmando que solo el Señor lo sabía. Según Ezequiel, la situación era imposible. Cuando contemplamos la importancia del día, también podemos reflexionar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, será responsabilidad del Señor traerlo, así como lo hizo en la época de Ezequiel. Pero Dios es capaz de realizarlo, como dice Lucas, capítulo 18, versículo 27. Él, sin embargo, respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8, nuevamente me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios a estos huesos, ciertamente haré entrar en vosotros el aliento de vida, y reviviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré aliento en vosotros, y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Así que profeticé como Señor ordenó, y mientras profetizaba, hubo un ruido y repentinamente un sonido de huesos uniéndose hueso a hueso. Mientras observaba, los tendones y la carne crecían sobre ellos, y la piel los cubría, pero no había aliento. Posteriormente, Ezequiel recibió instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios le mostraba a Ezequiel una verdad crucial que todos debemos comprender, que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo el poder de vida que se encuentra en la Biblia. Ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel presenció un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros
soplaba, músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos. Pronto, sus cuerpos estaban cubiertos de piel, aunque no eran más que un grupo de cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y dile al viento: así dice el Señor Dios, ven espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Algunas personas sostienen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, algo que no debe subestimarse, ya que incluso nuestros cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió instrucciones de Dios para predicar al aliento, a los vientos, al espíritu. Ezequiel estaba descubriendo que todo lo que las personas realizan es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del soplo divino de vida es necesaria en nuestra existencia de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo, y Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de una poderosa demostración de vitalidad cuando el ejército se levantó. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3, versículos 5 a 8. Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario que vosotros nazcáis de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Así que profeticé como se me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Estamos enteramente cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros. Oh pueblo mío, veréis que yo soy el Señor cuando abra vuestras sepulturas y os haga salir de vuestros sepulcros. La visión se volvió clara para el pueblo de Dios, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido un avivamiento nacional. A pesar de estar acorralados y dispersos por la región, los humanos consideraban la situación desesperada, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino que también sería restaurado a su antigua gloria. Dios prometió llevarlos de vuelta a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Pero pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y cumplido, declara el Señor Dios. Dios concluyó la visión para Ezequiel, pues él fue fiel y obediente. Entonces Dios le reveló el significado de cómo resucitaría los huesos desconectados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. La palabra y el Espíritu serían los medios por los cuales lograría este objetivo. Ezequiel fue instruido a profetizar sobre esos huesos,
diciéndoles huesos secos, que representan la palabra del Señor. Cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos se unieran nuevamente, mientras tendones, carne y piel les devolvían su forma original. Sin embargo, la palabra debía ser seguida por la concesión del Espíritu, para que estos cuerpos recibieran aliento y volvieran a la vida. Esto es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual del pueblo de Dios. En los tiempos modernos, esto ocurre a través de la palabra y el Espíritu. Cuando alguno de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no puede experimentar de manera significativa la presencia de Dios entre ellos. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados nos dejaron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivificó, nos trajo de vuelta a la vida. Es hora de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, aún están espiritualmente muertos. Al esparcir la palabra y recordar que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y dirección, quizás podamos ser testigos de un avivamiento en medio de la sepultura. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese momento crucial, cuando la palabra del Señor resonaba a través de los huesos secos y el viento soplaba sobre ellos, la tierra vibraba con una energía divina. Los huesos, antes dispersos y sin vida, se unieron milagrosamente, mientras tendones, carne y piel cubrían cada esqueleto. Sin embargo, a pesar de esta espectacular transformación física, la vitalidad real aún estaba por llegar. Ezequiel, inspirado por la palabra del Señor, recibió la siguiente instrucción: profetizar al viento, al espíritu. De alguna manera, este acto simbolizaba el componente esencial que faltaba para completar el milagro. Mientras Ezequiel obedecía, la expectación se palpaba en el aire. Los huesos ahora formaban cuerpos, pero todavía no había vida. Y entonces, en un momento que parecía detenerse en la eternidad, el aliento de vida, el soplo divino, descendió sobre esos cuerpos recién formados. Fue como un susurro suave, pero resonó con un poder sobrenatural. Los cuerpos, antes inertes, se estremecieron con nueva vida. Los ojos que habían estado apagados ahora brillaban con asombro y conciencia. Se levantó un ejército, no solo de huesos y carne, sino de seres vivos, restaurados por la palabra y el Espíritu. La tierra de Israel, una vez desolada y desesperanzada, ahora estaba llena de vida y promesa. Dios había cumplido su promesa de avivamiento y restauración. En la revelación final, Dios le habló a Ezequiel: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se han secado, y pereció nuestra esperanza. Estamos enteramente cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. La esperanza resurgió como un río poderoso en el corazón de los israelitas. Sus vidas, antes marcadas por la desesperación, ahora se transformaban en un testimonio vivo del poder redentor de Dios. La tierra, una vez estéril, florecía con la promesa de un futuro restaurado. Esta historia no solo es un relato antiguo, sino también una poderosa metáfora de la vida espiritual. En nuestros propios momentos de sequedad y desesperación,
La palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo pueden revivirnos y restaurarnos. Así como Israel fue devuelto a la vida, también nosotros podemos experimentar un avivamiento que transforma nuestras vidas y nos lleva a una nueva tierra de promesa. La historia de Ezequiel y los huesos secos nos recuerda que, incluso en medio de la aparente desolación, la esperanza siempre puede renacer. La noticia del avivamiento en Israel se propagó como fuego en un bosque seco. Los pueblos que antes eran silenciosos resonaban con los murmullos de un pueblo que presenciaba lo imposible hecho realidad. Los relatos de los huesos secos resucitando y del aliento divino, revitalizando la nación, se difundían por los valles y montañas. Las ciudades, alguna vez vacías y sombrías, ahora palpaban con la vida renovada. El avivamiento no solo había traído color y movimiento, sino también una reafirmación del propósito de Israel. La tierra, que antes gemía bajo el peso de la desesperanza, ahora exhalaba un aroma de promesa cumplida. Las historias de Ezequiel, el profeta que fue testigo y guió este notable evento, se contaban de generación en generación. Su fidelidad a la palabra de Dios y su obediencia al mandato de profetizar al viento eran recordados como una lección eterna de confianza y perseverancia. Pero, como todas las grandes historias, esta no terminó con el evento en sí. El avivamiento trajo una nueva era para Israel, una era de renovación espiritual y reconexión con lo divino. Las personas que alguna vez se perdieron en la oscuridad ahora encontraban orientación en la luz del Señor. Los ecos de la historia de Ezequiel resonaban más allá de las fronteras de Israel, llegando a otras tierras y corazones sedientos de esperanza. El relato de los huesos secos y el avivamiento se convirtió en un faro para aquellos que enfrentaban los desiertos de sus propias vidas, una promesa de que, incluso en los momentos más áridos, la intervención divina podía transformar la desolación en abundancia. A medida que las generaciones se sucedían, el mensaje de la resurrección de los huesos secos continuaba vivo, como un recordatorio de que el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo podía traer vida a los lugares más inesperados. El pueblo de Israel, que alguna vez se vio perdido en un valle de desespero, ahora caminaba con una esperanza renovada, guiado por el Espíritu que los sostuvo en su viaje milagroso. Y así, la historia de Ezequiel y los huesos secos permaneció como una epopeya espiritual, un relato que trascendió los siglos, llevando el mensaje eterno de que, en las manos de Dios, la muerte puede transformarse en vida y la desolación en un jardín de promesas cumplidas. A medida que el avivamiento se extendía por las tierras de Israel, la transformación espiritual no se limitaba solo a las ciudades y pueblos, sino que también tocaba los corazones individuales. Aquellos que fueron testigos del milagro se convertían en mensajeros vivientes, llevando consigo la llama del avivamiento a lugares distantes. Ezequiel, el fiel profeta, se encontraba ahora en el epicentro de este renacimiento espiritual. Sus palabras resonaban en el aire, guiando a las personas hacia una comprensión más profunda de la conexión entre la palabra de Dios y el poder transformador del Espíritu Santo. Cada paso que daban en la nueva tierra prometida estaba marcado por la gratitud y la conciencia de la gracia divina. A medida que las noticias del avivamiento llegaban a oídos lejanos, también lo hacía la esperanza. Oídos sedientos ansiaban escuchar sobre el Dios que podía hacer que lo muerto cobrara vida, que podía restaurar lo que parecía perdido para siempre. Los corazones que yacían en la sequedad de la desesperación se estremecían ante la posibilidad de un renacimiento personal. En otras tierras, donde la oscuridad parecía más densa, aquellos que habían oído hablar del avivamiento anhelaban la llegada de la palabra y el Espíritu que podían revivir incluso los lugares más yermos del alma. En medio de sus propios valles de huesos secos,
Sus corazones clamaban por la misma intervención divina que había transformado Israel. La historia de Ezequiel y los huesos secos se convirtió en un faro de esperanza universal. Personas de diferentes culturas y lenguajes encontraban consuelo en la idea de que, sin importar cuán desoladas fueran sus circunstancias, la palabra de Dios y el aliento del Espíritu podían infundir vida nueva. Con el tiempo, las huelas del avivamiento se extendieron más allá de las fronteras de Israel, cruzando océanos y continentes. Lugares antes marcados por la desesperanza ahora florecían con la promesa de un renacimiento espiritual. La historia de Ezequiel se entrelazaba con las narrativas individuales de aquellos que, al igual que Israel, experimentaron la resurrección de lo que se consideraba perdido. Y así, la epopeya espiritual de Ezequiel y los huesos secos trascendió las limitaciones del tiempo y del espacio, convirtiéndose en un recordatorio perenne de la capacidad transformadora del amor divino. La historia no solo hablaba del pasado, sino que resonaba como un eco eterno, llamando a cada corazón a creer en la posibilidad de su propio avivamiento. He así, concluimos esta fascinante jornada a través de la historia de Ezequiel y los huesos secos, un relato que trasciende épocas y nos recuerda el poder transformador de la fe y la intervención divina. La resurrección de la desesperanza a la esperanza, de la sequedad a la vida, es un recordatorio de que, en manos de Dios, lo imposible se vuelve posible. Ahora, los invito a reflexionar sobre lo que han extraído de esta narrativa espiritual. ¿Qué lecciones han aprendido? ¿Cómo resonó en sus propias vidas la idea de un avivamiento personal y colectivo? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Si esta historia tocó sus corazones y les recordó la esperanza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros, los animo a dejar un like y suscribirse al canal. Estamos comprometidos a explorar más relatos inspiradores y lecciones que fortalezcan nuestra conexión con lo divino. Que la historia de Ezequiel sea un faro de luz en sus propias travesías espirituales. Agradezco su tiempo y participación en este viaje. Hasta la próxima aventura espiritual.